Tengo 63 años y hace 4 días enterré al único hombre que amé. Hace 3 días descubrí que nunca lo conocí. Ahora estoy sentada en esta silla de plástico, en una oficina que huele a papel viejo y ambientador barato. Y un abogado que no conozco me está entregando un sobre amarillo. Escúchame, sé que no me conoces. Sé que tal vez estás haciendo otra cosa mientras esto suena de fondo. Pero quédate conmigo. No te estoy pidiendo que me creas todavía, solo que escuches hasta el final. Y si algo de lo que digo te toca, si una sola palabra te recuerda a alguien, déjame un comentario. Dime que no estoy sola en esto. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene después de este sobre lo cambió todo. Esa mañana había amanecido nublado. Me acuerdo porque me desperté temprano, como siempre, y fui a la cocina a preparar café. La luz que entraba por la ventana era gris, pesada. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. Olía a humedad, a lluvia que todavía no caía. Héctor llevaba 41 años despertándose a mi lado. 41 años de café a las 6, de sus pasos arrastrándose hacia el baño, del sonido de la radio en la cocina. Pero esa mañana la casa estaba en silencio. Un silencio que pesaba. Puse la cafetera en el fuego. Me quedé mirando la llama azul y pensé, así voy a ser ahora, todos los días. Este silencio. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Las había gastado todas en el hospital, en el velorio, en el entierro. Ahora solo quedaba este vacío sordo, como un zumbido constante en los oídos. El teléfono sonó a las 8. Era el abogado de Héctor. Su voz era formal, distante. Me dijo que la lectura del testamento sería a las 11, que era importante que asistiera, que había detalles. Detalles. Esa palabra se me quedó clavada. Cuando llegué a la oficina, Andrés ya estaba ahí. Mi hijo, mi único hijo. 38 años, traje gris, corbata oscura. Estaba sentado con las piernas cruzadas, revisando su teléfono. A su lado, Marisol, mi nuera, con ese vestido negro que le quedaba tan bien. Demasiado bien para un día así. «Mamá», dijo Andrés sin levantar la vista. «Llegas tarde». Llegué a tiempo. El abogado dijo a las 11. «Son las 11:02». Marisol sonrió. Una sonrisa pequeña, controlada. La sonrisa que siempre me dedicaba, como si yo fuera una anciana simpática que no entendía nada. Me senté en la única silla vacía. El abogado entró poco después. Un hombre bajo, calvo, con anteojos gruesos. Traía una carpeta marrón. Y debajo del brazo, un sobre amarillo. Amarillo. No sé por qué ese color me llamó la atención. Tal vez porque todo lo demás en esa oficina era gris y marrón. Tal vez porque Héctor odiaba el amarillo. Decía que era un color nervioso. El abogado se sentó. Abrió la carpeta. «Antes de comenzar», dijo, «debo informarles que el señor Héctor dejó instrucciones muy específicas». Andrés se enderezó. «¿Instrucciones?» «Sobre el orden de la lectura. Y sobre ciertos documentos adicionales». Sentí algo frío en el estómago. El abogado comenzó a leer. La casa quedaba para mí. Eso lo esperaba. Habíamos comprado esa casa juntos. Hacía 35 años, cuando Andrés todavía usaba pañales. El auto también. Las cuentas de ahorro. Los muebles. Andrés empezó a moverse en su silla. «¿Y la empresa?», interrumpió. El abogado levantó la vista. «Estoy llegando a eso». La empresa, el taller mecánico que Héctor había construido desde cero. 3 locales, 12 empleados, 40 años de trabajo. Andrés había trabajado ahí desde los 20. Primero como ayudante, después como administrador. Siempre asumió que sería suya. El abogado leyó. «La empresa queda en fideicomiso por un período de 12 meses, administrada por un contador externo, hasta que se cumplan ciertas condiciones establecidas en un documento anexo». Silencio. «¿Qué condiciones?». La voz de Andrés era filosa. «Eso está en el documento anexo, el cual será entregado». El abogado miró hacia mí. «Únicamente a la señora Valentina». Andrés giró la cabeza. «¿A mi mamá?». «Correcto». «Eso no tiene sentido. Mi papá me prometió...». «Andrés». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Deja que termine». Mi hijo me miró.
Había algo en sus ojos que no reconocí. Algo duro, algo nuevo. O tal vez no era nuevo. Tal vez siempre había estado ahí y yo no había querido verlo. El abogado terminó de leer los detalles menores. Joyas para Marisol. Algunas herramientas antiguas para un sobrino. Donaciones a 2 organizaciones. Después cerró la carpeta y tomó el sobre amarillo. «Señora Valentina», dijo, «su esposo me pidió que le entregara esto personalmente. Me dijo que usted sabría qué hacer». Extendió el sobre hacia mí. Lo tomé. Era liviano. Demasiado liviano para cambiar una vida. «¿Qué es? ¿Eso?», preguntó Marisol inclinándose hacia adelante. «Es privado», dijo el abogado. «El señor Héctor fue muy claro al respecto». «Pero somos familia», insistió ella. «Marisol». La miré. «Es privado». Ella se recostó en su silla. Su sonrisa había desaparecido. Andrés no dijo nada. Solo miraba el sobre, como si pudiera ver a través del papel. No lo abría ahí. No sé por qué. Tal vez porque sentía sus ojos sobre mí. Tal vez porque algo me decía que lo que había dentro no era para compartir. Me despedí del abogado. Caminé hacia la puerta. «Mamá», dijo Andrés detrás de mí, «tenemos que hablar de esto. Después». «No, ahora. Esto de la empresa no tiene sentido. Papá estaba enfermo. No pensaba con claridad. Me detuve. Me di vuelta. Tu padre pensaba con más claridad que nadie que conozco. Incluso al final. Pero después, Andrés, salí de la oficina. El aire afuera estaba húmedo. La lluvia había empezado a caer. Fina. Casi invisible. Me quedé parada en la acera, con el sobre amarillo apretado contra el pecho. 41 años de matrimonio. 2 hijos. Uno que nació muerto. Uno que creció fuerte. Miles de mañanas. Miles de cenas. Miles de noches compartiendo la misma cama. Y ahora esto. Un sobre amarillo que mi esposo no quiso que nadie más viera. Lo abrí en el auto. Adentro había 2 cosas. Una llave pequeña, plateada, con un número grabado. 714. Y un papel doblado, con una dirección escrita a mano. La letra de Héctor, temblorosa pero legible. Nada más. Ni una explicación, ni una nota, ni un «perdóname», o un «te amo», o un «vas a entender». Solo una llave y una dirección. Me quedé mirando el papel por mucho tiempo. La dirección era de un barrio que no conocía, un barrio al otro lado de la ciudad, donde nunca habíamos tenido razón para ir. ¿Por qué Héctor tenía una llave de un lugar así? ¿Por qué nunca me lo mencionó? La lluvia golpeaba el parabrisas. Encendí el motor y, en ese momento, algo me dijo que no fuera, que guardara la llave, que tirara el papel, que volviérase a casa y siguiera con mi vida. Pero había otra voz, una más antigua, una que reconocía de cuando era joven, antes de ser esposa, antes de ser madre. La voz que me decía que había cosas que necesitaba saber, aunque dolieran. Puse la dirección en el teléfono. 45 minutos. El barrio era más viejo de lo que esperaba. Casas pequeñas, jardines descuidados, autos estacionados en las aceras. Un perro flaco me miró desde una esquina. Una mujer tendía ropa en un balcón, sin importarle la lluvia. La dirección correspondía a un edificio de 3 pisos. Pintura descascarada, ventanas con cortinas cerradas. Me estacioné enfrente. Me quedé en el auto, mirando. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba encontrar? La llave pesaba en mi bolsillo. Probablemente un departamento. 3er piso, tal vez. Respiré hondo. Bajé del auto. El pasillo olía a humedad y a comida, frita. Las escaleras crujían bajo mis pies. Alguien había dejado una bicicleta oxidada en el 2.º piso. En una puerta había un letrero que decía «No tocar», con letras rojas. 3er piso. Departamento 714. La puerta era verde, descolorida. Había una maceta vacía a un lado con tierra seca. Levanté la mano para tocar. Me detuve. ¿Y si había alguien adentro? ¿Y si...? Toqué. 3 golpes secos. Silencio. Esperé. Nada. Saqué la llave. La metí en la cerradura. Giró sin resistencia. La puerta se abrió y me quedé helada, porque el departamento no estaba vacío. Había muebles, un sofá azul, gastado pero limpio, una mesa con 2 sillas, fotos en la pared,
Fotos de Héctor. Fotos de Héctor con una mujer que no era yo. Fotos de Héctor con una niña pequeña. Fotos de Héctor sonriendo de una manera que no le conocía. El piso se movió bajo mis pies. O tal vez fui yo la que se movió. Me agarré del marco de la puerta. ¿Quién eres? La voz vino de adentro. Una mujer. Joven estaba parada en el pasillo. 20 y pocos años, cabello oscuro, ojos que reconocí. Los ojos de Héctor. ¿Quién eres? Repitió acercándose. No pude hablar. Espera, dijo ella. Se detuvo. Me miró con más atención. ¿Eres Valentina? Mi nombre en su boca sonó extraño, íntimo y distante al mismo tiempo. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella sonrió, una sonrisa triste, resignada. Mi papá hablaba de ti. Hizo una pausa. Siempre decía que algún día vendrías. El aire se volvió espeso. ¿Tu papá? Héctor, dijo ella. Mi papá, el mismo que el tuyo. Quiero decir, tu esposo. Las fotos en la pared, la niña pequeña. Esta mujer. Todo empezó a tener un sentido horrible. ¿No? Dije. No, eso no es posible. Lo siento, dijo ella. De verdad lo siento. No quería que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? ¿De qué estás hablando? Ella bajó la mirada. Tal vez deberías sentarte. No quiero sentarme. Quiero que me digas. ¿Qué es esto? Quiero que me digas quién eres. Levantó la vista. Me llamo Luciana, dijo. Y Héctor fue mi padre durante 28 años. Toda mi vida. Hizo una pausa. También fue mi secreto. Y yo fui el suyo. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber, todo lo que creía ser, se derrumbó en un segundo. Y entonces Luciana dio un paso hacia mí. Sus ojos, los ojos de Héctor, estaban húmedos. «Finalmente viniste», dijo. «Papá siempre decía que vendrías, que cuando él ya no estuviera, tú encontrarías el camino». No pude responder. Ella extendió la mano. «Ven», dijo. «Hay algo que necesitas ver, algo que él dejó para ti». Caminó hacia el interior del departamento. Y yo, contra todo instinto, la seguí. El departamento era pequeño pero ordenado. Cada cosa en su lugar. Cada superficie limpia. Como si alguien esperara visitas que nunca llegaban. Luciana me guió hasta una habitación al fondo. Un cuarto pequeño con una cama individual y un escritorio viejo. Había más fotos aquí. Héctor joven, con el cabello todavía oscuro. Héctor sosteniendo a una bebé. Héctor soplando velas en un pastel. Una vida paralela. Una vida de la que yo no sabía nada. Aquí pasaba los domingos, dijo Luciana. Cuando yo era niña, al menos. Después empezó a venir menos. Por el trabajo, decía. Por la salud. Los domingos. Sí, decía que los domingos eran suyos. Que nadie lo molestaba los domingos. Los domingos. Héctor salía temprano los domingos. Voy al taller, decía. Hay papeleo que revisar. A veces no volvía hasta la noche. 40 años de domingos. 40 años de mentiras. ¿Tu madre? Pregunté. La palabra me raspó la garganta. Murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento. Papá la cuidó hasta el final. Venía todos los días al hospital. A veces se quedaba ahí a dormir aquí. Con ella. Todos los días. Recordé esa época. Héctor llegaba tarde. Cansado. Distraído. Me decía que el taller lo estaba matando. Que había problemas con los proveedores, con los empleados. Y yo le creía. Siempre le creí. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté. ¿Qué quieres de mí? Luciana se sentó en la cama. Sus hombros se hundieron. No quiero tu dinero si es lo que piensas. No quiero la casa, ni la empresa, ni nada de eso. ¿Entonces qué? La verdad, dijo. Quiero saber quién era mi padre de verdad. Porque el hombre que yo conocía, el que venía los domingos, el que me llevaba al parque, el que me enseñó a andar en bicicleta, ese hombre también te amaba a ti. Y yo nunca entendí cómo podía amar a 2 familias al mismo tiempo. Su voz se quebró. Y en ese momento, por primera vez, vi algo más que una extraña. Vi a una hija que también había perdido a su padre. Una hija que también estaba buscando respuestas. Hay algo más, dijo Luciana limpiándose los ojos. Algo que papá me pidió que te diera si algún día venías. Levantó. Fue hacia el escritorio. Abrió un cajón y sacó algo. Otro sobre amarillo. No lo he abierto, dijo.
Él me hizo prometerle que no lo abriría, que era solo para ti. Me lo extendió. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Este sobre era más grueso que el primero. Había algo adentro, algo rectangular. ¿Qué es? Pregunté. No sé, pero papá dijo que era importante. Dijo que tú entenderías. Miré el sobre, la letra de Héctor en el frente. Para Valentina, cuando estés lista. ¿Lista para qué? Empecé a abrirlo. Espera, dijo Luciana. Antes de que lo abras, hay algo que tienes que saber. Me detuve. ¿Qué? Ella respiró hondo. Papá me dijo que había cosas que tú no sabías. Cosas sobre tu familia. Sobre tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Andrés? Sí. ¿Qué tiene que ver Andrés con esto? Luciana me miró. Había algo en su expresión. Algo que parecía miedo. No sé los detalles. Dijo. Solo sé lo que papá me contó antes de morir. Me dijo que Andrés no era quien tú creías. Que había hecho cosas. Cosas que papá descubrió demasiado tarde. El frío en mi estómago se extendió por todo mi cuerpo. ¿Qué cosas? Está en el sobre, dijo Luciana. Todo está en el sobre. Pero papá me hizo prometerle algo más. ¿Qué? Que te dijera que tuvieras cuidado. Que no confiaras en nadie. Ni siquiera en las personas que crees conocer. La lluvia golpeaba la ventana. El sobre pesaba en mis manos. Y en algún lugar de mi mente, una voz me decía que ya era demasiado tarde. Que el momento de tener cuidado había pasado hace mucho tiempo. Que lo que estaba a punto de descubrir iba a destruir todo lo que quedaba de mi vida. Abrí el sobre. Adentro había un objeto pequeño, rectangular, envuelto en papel. Y una nota. La desdoblé. La letra de Héctor, más temblorosa que nunca. Valentina. Esto es una grabación. Mi voz, mis palabras, mi confesión. Escúchala cuando estés sola. Y después decide qué hacer. Perdóname por todo. Por las mentiras, por el silencio, por los años perdidos. Pero sobre todo, perdóname por lo que vas a descubrir sobre nuestro hijo. Te amé. Siempre te amé. Pero el amor no fue suficiente para protegerte. Hacía una grabación, una confesión sobre nuestro hijo. Miré a Luciana. Ella me miraba con esos ojos que eran de Héctor. ¿Qué hizo? Pregunté. Mi voz sonó lejana como si viniera de otra persona. ¿Qué hizo Andrés? Luciana negó con la cabeza. No lo sé. De verdad. Papá nunca me lo dijo. Tomé el objeto envuelto. Lo desenvolví. Una grabadora pequeña. Antigua. De esas que usaban casetes. Había un casete adentro. Mi dedo rozó el botón de play. Y entonces sonó mi teléfono. El nombre en la pantalla. Andrés. Miré a Luciana. Miré la grabadora. Miré el teléfono. El teléfono seguía sonando. ¿Vas a contestar?, preguntó ella. No sabía qué hacer. No sabía qué pensar. Mi hijo estaba llamando. Mi hijo. Sobre quien mi esposo muerto había dejado una confesión. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después, llegó un mensaje de texto. Lo abrí. Mamá, sé que fuiste a esa dirección. Sé lo del sobre. Necesitamos hablar. Ahora. Es importante. No hagas nada hasta que hablemos. El frío se convirtió en hielo. ¿Cómo sabía Andrés dónde estaba? ¿Cómo sabía lo del sobre? Luciana se acercó. Leyó el mensaje por encima de mi hombro. Valentina, dijo, su voz apenas un susurro. Creo que deberías escuchar esa grabación antes de hablar con nadie. Tenía razón, lo sabía, pero una parte de mí, la parte que todavía era madre, la parte que todavía quería creer, esa parte dudaba. Guardé la grabadora en mi bolso. Tengo que irme, dije. ¿A dónde? A casa. Necesito pensar. ¿Vas a escucharla? Sí, pero no aquí, no ahora. Luciana asintió. Entiendo, pero ¿Valentina? Me tomó del brazo. Ten cuidado. Por favor, la miré. Esta mujer que era una extraña. Esta mujer que era la hija de mi esposo. Esta mujer que, de alguna manera, parecía más preocupada por mí que mi propio hijo. Gracias, dije. Caminé hacia la puerta. Y justo antes de salir, Luciana dijo algo más. Valentina. Una cosa más. Me detuve. ¿Qué? Papá me dijo algo antes de morir. Algo que no entendí entonces, pero que ahora creo que sí entiendo. ¿Qué te dijo? Ella me miró fijamente. Me dijo, cuando Valentina venga, dile que la grabación es solo el principio. Dile que busque la caja. Dile que la caja tiene la respuesta a todo. ¿Qué caja? No sé.
Solo sé que dijo que tú sabrías. Que cuando escucharas la grabación, sabrías exactamente de qué caja estabas hablando. La caja. ¿Qué caja? No tenía idea. Pero algo me decía que pronto lo descubriría. Salí del departamento. Bajé las escaleras. Crucé la calle bajo la lluvia. Y cuando llegué a mi auto, vi algo que me heló la sangre. Había otro auto estacionado detrás del mío. Un auto que conocía. El auto de Andrés. Y mi hijo estaba dentro, mirándome a través del parabrisas empañado, esperándome. La lluvia caía más fuerte ahora. Andrés bajó del auto. No traía paraguas. El agua le aplastaba el cabello contra la frente, le empapaba el traje gris. Pero no parecía importarle. Caminó hacia mí. Mamá. Su voz era calmada. Demasiado calmada. ¿Cómo supiste que estaba aquí? El teléfono. Compartimos su ubicación, ¿recuerdas? Lo configuré hace 2 años, cuando te perdiste yendo al médico. Cierto, lo había olvidado. ¿Me estás rastreando? Te estoy cuidando. Hay una diferencia. No respondí. Andrés miró hacia el edificio. Hacia las ventanas del 3er piso. ¿Subiste? Sí. ¿Y qué encontraste? Lo miré. Mi hijo. El niño que había cargado en brazos, que había alimentado, que había cuidado durante 38 años. El hombre que ahora me miraba con ojos que no reconocía. Encontré otra vida. Dije. Una vida que tu padre me ocultó durante 40 años. Andrés no pareció sorprendido. Lo sabías. Dije. ¿Sabías de este lugar? ¿De esa mujer? ¿De Luciana? Completó él. Sí. Lo supe hace 3 años. 3 años. Y no me dijiste nada. ¿Para qué? Papá estaba enfermo. Tú estabas cuidándolo. ¿Qué sentido tenía destruir todo en ese momento? El sentido es la verdad, Andrés. La verdad. Él sonrió. Una sonrisa fría, sin humor. La verdad. Repitió la palabra como si fuera un chiste. Mamá, la verdad es complicada. Papá tuvo otra familia, otra hija. ¿Y qué? Eso no cambia lo que construimos nosotros. No cambia esta casa, este negocio, esta vida. Lo cambia todo. Solo si tú dejas que lo cambie. Nos quedamos en silencio. La lluvia seguía cayendo. Un auto pasó por la calle, salpicando agua. ¿Qué hay en el sobre? Preguntó Andrés. ¿Cuál sobre? No me trates como idiota. Vi cuando el abogado te lo dio. Y ahora estás aquí, en esta dirección que claramente estaba en ese sobre. ¿Qué más había? Pensé en la grabadora, en el casete, en las palabras de Héctor. Perdóname por lo que vas a descubrir sobre nuestro hijo. Nada importante. Mentí. Mamá. Una llave y una dirección. Nada más. Andrés me estudió, buscando la mentira en mi cara. ¿Nada más? ¿Segura? Segura. Él asintió lentamente. Bien. Entonces vámonos. Este barrio no es seguro y ya es tarde. ¿Puedo manejar sola? No lo dudo. Pero voy a seguirte de todas formas. Subí a mi auto. Encendí el motor. Mis manos temblaban sobre el volante. En el espejo retrovisor, vi a Andrés subir a su auto. Vi sus faros encenderse. Y durante todo el camino a casa, esos faros me siguieron, como una amenaza. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto. Puse la grabadora sobre la cama. La miré durante horas. El casete adentro. La voz de Héctor esperando ser escuchada. Perdóname por lo que vas a descubrir sobre nuestro hijo. ¿Qué había hecho Andrés? ¿Qué podía ser tan grave que Héctor lo había grabado antes de morir? A las 3 de la mañana tomé la grabadora. Presioné play. La voz de Héctor llenó la habitación. Débil, rasposa, cansada. La voz de un hombre que sabía que le quedaba poco tiempo. Valentina, si estás escuchando esto, significa que me fui. Y significa que encontraste el camino hasta Luciana. Espero que no la odies. Ella no tiene la culpa de nada. La culpa es mía. Solo mía. Una pausa. El sonido de una respiración difícil. Hay cosas que nunca te dije. Cosas que debí decirte hace años, pero que fui demasiado cobarde para confesar. Lo de Luciana es solo el principio. Lo de su madre, Carmen, también. Pero eso ya lo sabes. Lo que no sabes, lo que me duele más, es lo de Andrés. Otra pausa. Hace 3 años descubrí algo. Algo que Andrés había estado haciendo hasta mis espaldas. Al principio no quise creerlo. Es mi hijo, me decía. Nuestro hijo. No puede ser verdad. Pero era verdad, Valentina. Era verdad.
Me incliné hacia adelante. Andrés ha estado robando del negocio. Durante años. Cientos de miles. Falsificando facturas, desviando pagos, creando proveedores fantasma. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que si hablaba, iba a destruirme. Iba a contar lo de Luciana, lo de Carmen, todo. Iba a hacer que parecieras una tonta frente al mundo. Y yo no pude soportar eso. No por mí. Por ti. La voz de Héctor se quebró. Así que me callé. Cambié el testamento para proteger lo poco que quedaba. Puse la empresa en fideicomiso para que él no pudiera tocarla hasta que se investigara todo. Dejé instrucciones con el abogado. Dejé esta grabación para ti. Una pausa larga. Hay más, Valentina. Hay algo peor, pero no puedo decirlo aquí. No en una grabación que alguien más podría encontrar. Por eso necesitas buscar la caja. La caja que está en mi oficina. La que tiene tu fecha de cumpleaños como combinación. Ahí está todo. Los documentos, las pruebas, la verdad completa. La grabación crujió. Te amo. Siempre te amé. Incluso cuando te fallé. Incluso cuando no merecía tu amor. Cuídate, Valentina. Y ten cuidado con Andrés. Nuestro hijo ya no es el niño que criamos. Ya no sé quién es. Un clic. Silencio. Me quedé inmóvil, la grabadora en mis manos. El silencio de la casa presionando contra mis oídos. Andrés, mi hijo, robando, amenazando, mintiendo. ¿Era posible? Pensé en los últimos años. En cómo Andrés siempre tenía dinero para autos nuevos, para vacaciones, para ese departamento que le compró a Marisol. Yo asumía que el negocio iba bien, que él trabajaba duro, pero Héctor siempre estaba preocupado, siempre con el ceño fruncido cuando revisaba los libros. Cosas del negocio, decía cuando le preguntaba. Nada importante. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. ¿Había algo real en mi vida? ¿Algo verdadero? La caja. Héctor había mencionado una caja. En su oficina. Con mi fecha de cumpleaños como combinación. Tenía que encontrarla. Pero la oficina de Héctor estaba en el taller. Y el taller estaba cerrado por la noche. Tendría que esperar hasta mañana. No esperé. A las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba hasta a aclararse, tomé las llaves del taller. Las había guardado después del funeral. Por si acaso. Me había dicho Héctor una vez. Siempre ten una copia. Manejé por calles vacías. La ciudad todavía dormía. Solo algunos camiones de basura, algunos vendedores ambulantes preparando sus puestos. El taller estaba en una zona industrial. 3 locales grandes, estacionamiento amplio, un letrero que decía Mecánica Héctor, con letras rojas, 40 años de trabajo. Estacioné en la parte de atrás. Entré por la puerta lateral. Todo estaba oscuro. Olía a aceite de motor, a metal, a trabajo. Encendí la linterna de mi teléfono. La oficina de Héctor estaba al fondo. Una puerta de vidrio con su nombre grabado. Entré. El escritorio estaba tal como lo había dejado. Papeles ordenados. Una foto nuestra del aniversario número 30. Una taza que decía Mejor papá. Busqué la caja. No estaba a la vista. Revisé los cajones. Nada. Revisé el armario. Nada. Me arrodillé. Miré debajo del escritorio. Y ahí estaba. Una caja de seguridad pequeña, gris, empotrada en el piso. Casi invisible si no sabías buscarla. Mi fecha de cumpleaños. 17 de abril de 61. Giré los números. La caja hizo clic. Se abrió. Adentro había documentos. Muchos documentos. Estados de cuenta, facturas, correos impresos, fotos de cheques y un segundo testamento. Un testamento que nunca había visto. Lo saqué, lo leí y el mundo volvió a derrumbarse. El testamento era claro, fechado 3 meses antes de la muerte de Héctor, firmado ante notario, completamente legal. La casa quedaba para mí, la empresa quedaba para Luciana. A Andrés no le dejaba nada, nada. Y había una nota adjunta, escrita a mano. Este es mi verdadero deseo. El cipote. Otro testamento fue modificado bajo presión. Si Valentina encuentra esto, que sepa que Andrés me obligó a cambiar las cosas. Pero este documento es mi voluntad real.
Espero que algún día pueda usarlo. Bajo presión. Andrés había obligado a su propio padre a cambiar el testamento. ¿Cómo? ¿Con qué? Seguí revisando los documentos. Facturas falsas, pagos a empresas que no existían, transferencias a cuentas en el extranjero. Todo a nombre de Andrés. Cientos de miles. Tal vez millones. Y había algo más. Un sobre pequeño, al fondo de la caja. Lo abrí. Fotos de Andrés con otra mujer. No Marisol. Una mujer más joven, rubia, sonriendo. Y fotos de documentos. Documentos de identidad. 2 documentos de identidad para Andrés, con nombres diferentes. ¿Qué significaba esto? Interesante hallazgo, ¿no? Me congelé. Esa voz. Me di vuelta. Marisol estaba parada en la puerta de la oficina, vestida de negro como siempre, pero esta vez no sonreía. ¿Cómo entraste? Pregunté. ¿Tengo llave? Andrés me la dio hace años. Se acercó. ¿Qué encontraste? Nada que te importe. Todo lo que tiene que ver con Andrés me importa. Se detuvo frente a mí. Soy su esposa, después de todo. Por ahora. Ella sonrió. Ah, entonces sí encontraste las fotos. La miré. ¿Sabías? ¿De la otra mujer? Claro. ¿De los robos? También. ¿Por qué crees que estoy aquí, Valentina? No entiendo. Marisol se sentó en la silla de Héctor. Cruzó las piernas. Voy a divorciarme de Andrés, dijo, pero no con las manos vacías. Necesito pruebas de todo lo que hizo. Pruebas que me garanticen una buena parte en el acuerdo. ¿Y crees que yo voy hasta ahí a ayudarte? Creo que no tienes opción. Se inclinó hacia adelante. Porque Andrés ya sabe que estuviste aquí. Y cuando llegue, va a querer esos documentos. Todos. El miedo me apretó el pecho. ¿Cómo sabe? Cámaras. Hay cámaras en todo el taller. Andrés las instaló. Él así te hacía año pasado. Por seguridad, dijo. Marisol rió. La seguridad de saber siempre qué hace todo el mundo. Me levanté. Tengo que irme. Espera. Marisol me agarró del brazo. Escúchame. Sé que no confías en mí. Tienes razón en no hacerlo. Pero ahora mismo, soy la única aliada que tienes. Andrés va a venir por ti. Va a tratar de quitarte esos documentos. Y si no los tiene, va a hacer algo peor. ¿Peor cómo? Marisol me miró fijamente. Tu suegro, Héctor, no murió de su enfermedad, Valentina. Murió antes de tiempo. Mucho antes. El frío me invadió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tengas cuidado. Que guardes esos documentos en un lugar seguro. Y que no le digas a nadie dónde están. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Marisol. La llamé. ¿Qué le pasó a Héctor? Ella se detuvo. No se dio vuelta. Pregúntale a tu hijo, dijo. Cuando tengas el valor de escuchar la respuesta. Y se fue. Me quedé sola en la oficina. Los tasto-apoxes. Documentos en mis manos. Las palabras de Marisol resonando en mi cabeza. No murió de su enfermedad. Pregúntale a tu hijo. No, no podía ser. Andrés era muchas cosas. Mentiroso, ladrón, manipulador. Pero no eso. No podía ser eso. Oh sí, guardé los documentos en mi bolso. Salí del taller. El sol estaba saliendo. Un nuevo día. Un día en el que todo lo que creía saber había muerto. Subí al auto y vi que tenía un mensaje de Luciana. Valentina, necesito verte. Hay algo que no te dije ayer. Algo sobre la grabación. Ven a mi departamento. Es urgente. Miré el mensaje. Miré el taller en el espejo retrovisor. Y tomé una decisión. No iba a ir a casa. No iba a esperar a que Andrés viniera por mí. Iba a ir con Luciana. Iba a escuchar lo que tenía que decir. Y después, iba a decidir qué hacer con todo lo que sabía. Encendí el motor y me fui. El departamento de Luciana olía a café recién hecho. Me abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. «Pasa», dijo. «Rápido». Entré. Ella cerró la puerta con doble llave. «¿Qué pasa?», pregunté. «Siéntate primero». Me senté en el sofá azul, el mismo sofá donde Héctor probablemente se había sentado cientos de veces. Luciana se sentó frente a mí. «¿Escuchaste la grabación?», preguntó. «¿Sí? ¿Toda?». «Sí. Tu padre habla de Andrés, de los robos, de... Hay otra grabación», interrumpió Luciana. Me quedé helada. «¿Qué?». «Papá hizo 2 grabaciones. La primera es la que te di. La segunda vaciló. La segunda me la dio a mí. Me dijo que te la mostrara solo si escuchabas la primera completa.
¿Por qué no me lo dijiste ayer? Porque no sabía si podía confiar en ti. Sus ojos se humedecieron. Entiéndeme, Valentina. Toda mi vida fui el secreto de mi padre. La hija que nadie podía conocer. Aprendí a no confiar en nadie. La entendía. Más de lo que ella imaginaba. ¿Qué dice? ¿La segunda grabación? Luciana se levantó. Fue hacia un estante. Sacó otra grabadora, idéntica a la primera. Es sobre cómo murió papá, dijo. Y sobre lo que Andrés hizo la semana antes de su muerte. El aire se volvió espeso. Ponla, dije. Luciana presionó play. La voz de Héctor llenó el cuarto. Más débil que en la primera grabación. Más asustada. Luciana, hija, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Y es porque le diste la primera grabación a Valentina como te pedí. Ahora necesito que escuchen esto juntas. Las dos. Una pausa. 2. Hace una semana Andrés vino a verme al hospital. Cerró la puerta. Se sentó junto a mi cama. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Otra pausa. Me dijo: papá, sé que cambiaste el testamento. Sé que hay otra versión. Y sé dónde la guardaste. Vas a decirle al abogado que destruya esa versión. O voy a hacer que mamá sufra. No físicamente. Pero voy a destruir su vida. Voy a mostrarle todo. Lo de Luciana. Lo de Carmen. Cada mentira. Y después la voy a internar en un asilo. Tengo contactos. Puedo hacer que la declaren incapaz. Y tú no vas a estar ahí para protegerla. Sentí náuseas. Le pregunté por qué. ¿Por qué hacía esto? Y él me miró con esos ojos que ya no reconozco. Y me dijo: porque puedo, papá. Porque siempre pude. Y porque tú me enseñaste que lo único que importa es ganar. Silencio. Esa noche cambié las cosas con el abogado. Pero también escondí el testamento real en la caja. Esperando que Valentina lo encontrara. Esperando que fuera más fuerte que yo. La voz de Héctor se quebró. Hay algo más. Algo que no quiero creer, pero que tengo que decir. La noche después de esa conversación, una enfermera me dio una medicina nueva. Dijo que el doctor la había ordenado. Pero yo no conocía a ese doctor. Y después de tomarla, empecé a sentirme peor. Mucho peor. Mi corazón se detuvo. No tengo pruebas. Solo sospechas. Pero si algo me pasa, voy antes de tiempo. Quiero que sepan que no fue la enfermedad. Fue él. Mi propio hijo. Un clic. Silencio. Luciana me miraba. ¿Estás bien?, preguntó. No estaba bien. Nada estaba bien. Mi hijo. Mi Andrés. El bebé que había cargado. El niño que había criado. El hombre que había amado incondicionalmente durante 38 años. ¿Un asesino? No puede ser. Dije. No puede ser verdad. Valentina. No. Me levanté. Héctor estaba enfermo. Confundido. La medicina. El dolor. Pudo haber imaginado cosas. ¿Y el testamento? ¿Y los robos? ¿Eso también lo imaginó? No tenía respuesta. Me acerqué a la ventana. Afuera la ciudad seguía moviéndose. Gente caminando, autos pasando. Vida normal, como si mi mundo no se hubiera derrumbado. ¿Qué voy a hacer?, susurré. Luciana se acercó. Puso su mano en mi hombro. Lo que papá quería que hicieras. Protegerte. Buscar la verdad. Y si es necesario, actuar. ¿Actuar cómo? Hay pruebas. Los documentos que encontraste, las grabaciones, los testamentos. Con eso podrías ir a la policía. O a un abogado. Es mi hijo. Es un hombre que amenazó a tu esposo moribundo. Que posiblemente aceleró su muerte. Que te ha estado mintiendo toda la vida. Sus palabras dolían porque eran verdad. Me di vuelta. Necesito más. Dije. Necesito estar segura antes de hacer algo. ¿Qué más necesitas? Pensé en las palabras de Marisol, en su oferta de alianza. ¿Hay alguien que sabe más?, dije. Alguien que ha estado observando a Andrés desde adentro. ¿Quién? Su esposa. Llamé a Marisol desde el auto. ¿Valentina? Su voz sonaba sorprendida. No esperaba tu llamada tan pronto. Necesitamos hablar. ¿Encontraste algo más? Encontré todo. Pero necesito que me cuentes lo que tú sabes. Sin mentiras, sin juegos. Una pausa. ¿Dónde quieres que nos veamos? En mi casa. Esta noche. Cuando Andrés no esté. Andrés tiene una cena de negocios a las 8. Estará fuera hasta tarde. Entonces a las 9. Ahí estaré.
Colgué. Luciana me miraba desde el asiento del copiloto. Había insistido en acompañarme. ¿Confías en ella?, preguntó. No, pero necesito lo que sabe. Y si es una trampa, entonces estaré preparada. No era del todo verdad. No sabía cómo prepararme para nada de esto, pero ya no podía seguir esperando. Ya no podía seguir siendo la viuda ingenua que todos creían que era. Héctor me había dejado la verdad. Ahora me tocaba decidir qué hacer con ella. Marisol llegó a las 9 en punto. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo. La misma ropa negra de siempre. ¿Quién es ella?, preguntó mirando a Luciana. Mi aliada, dije. ¿Tienes problema? Marisol estudió a Luciana por un momento. Algo cambió en su expresión. Eres la otra hija, dijo. La de la amante. Era la mujer que mi padre amó durante 30 años. Respondió Luciana. No una amante. Tensión en el aire. Siéntense, dije. Las dos se sentaron en lados opuestos de la sala. Yo me quedé de pie. Marisol, dijiste que Héctor no murió de su enfermedad. Explícate. Ella abrió la carpeta. Hace 6 meses empecé a sospechar de Andrés. Los gastos que no cuadraban, las mentiras, las llamadas a escondidas. Contraté a alguien para que lo investigara. Sacó varios papeles. Esto es lo que encontró. Tomé los papeles. Fotos de Andrés con la mujer rubia. Recibos de hoteles, transferencias bancarias. Todo esto ya lo sé. Dije, sigue leyendo. Más papeles. Facturas de una farmacia. Recetas médicas. ¿Qué es esto? Andrés compró medicamentos 3 días antes de que Héctor muriera. Medicamentos que no estaban en su tratamiento. Medicamentos que, en dosis altas, pueden causar complicaciones. El papel temblaba en mis manos. ¿Tienes prueba de que los usó? No. Solo tengo esto. Pero, combinado con lo demás, combinado con las grabaciones, dijo Luciana. Con los testamentos, con todo. Marisol la miró. ¿Grabaciones? Le conté todo. Las 2 grabaciones, la caja, el testamento real. Cuando terminé, Marisol estaba pálida. Dios mío, susurró. Sabía que era malo, pero no sabía que era esto. Ahora lo sabes, dije. La pregunta es, ¿qué hacemos? Silencio. Las 3 nos miramos. 3 mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre, pero unidas ahora por algo más fuerte que el engaño, la verdad y la necesidad de justicia. Tenemos que ser inteligentes, dijo Marisol. Andrés tiene contactos, abogados, jueces, gente en la policía. Si vamos directo, nos destruye. Entonces, ¿qué sugieres? Que juntemos todo, que hagamos copias, que las guardemos en lugares seguros y que esperemos el momento correcto. ¿Esperar? Luciana se levantó. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Andrés va a cometer un error. Siempre lo hacen. Y cuando lo haga, vamos a estar listas. No me gustaba esperar, pero Marisol tenía razón. Bien, dije. Hagámoslo. Esa noche hicimos copias de todo. Guardamos originales en 3 lugares diferentes. Creamos un archivo digital encriptado. Y cuando Marisol se fue, Luciana se quedó conmigo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. ¿Todavía lo quieres? ¿A Andrés? La pregunta me golpeó. Es mi hijo, dije. Una parte de mí siempre lo va a querer. Pero el niño que yo crié, ese niño ya no existe. El hombre que es ahora, no sé quién es. Luciana asintió. Papá decía lo mismo. Nos quedamos en silencio. Y en ese silencio, escuché un ruido afuera. Un auto estacionándose. Miré por la ventana. Era Andrés. Había vuelto temprano. Y venía caminando hacia la puerta con algo en la mano. Un sobre. Amarillo. Luciana se escondió en el cuarto de atrás. No tuvo tiempo para más. Andrés ya estaba abriendo la puerta. Cuando entró, su cara estaba roja. Sudaba. El sobre amarillo arrugado. En míos, su mano. Mamá, dijo. Tenemos que hablar. Es tarde, Andrés. Estoy cansada. No me importa. Cerró la puerta de un golpe. ¿Fuiste al taller hoy? Silencio. Las cámaras, mamá. Te vi abriendo la caja de papá. No tenía sentido mentir. Sí, fui. ¿Y qué encontraste? Papeles viejos. Nada importante. Andrés rió. Una risa seca. Sin humor. Nada importante. Se acercó. ¿Crees que soy idiota? Sé lo que había en esa caja. Sé que papá guardaba cosas ahí. Cosas sobre mí. ¿Cómo qué? No juegues conmigo.
Estaba cerca ahora. Demasiado cerca. Por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. «Andrés», dije, manteniendo la voz firme. «Es tarde. Hablaremos mañana». «No. Vamos a les hablar ahora. ¿Dónde están los documentos?» «No sé de qué hablas». «Los documentos», gritó. «El testamento. Las facturas. ¿Dónde los guardaste?» «Andrés, dime». Levantó la mano. Y en ese momento, algo cambió en mí. El miedo se transformó en otra cosa. Algo más frío, más duro. «Baja la mano», dije. «Ahora». Mi voz sonó diferente, como si viniera de otra persona. Andrés me miró. Algo en mi expresión lo detuvo. Bajó la mano lentamente. «Mamá, yo...» «Vete. Solo quiero... Vete de mi casa. Ahora. Es mi casa también. Crecí aquí. Ya no. Esta casa es mía. El testamento lo dice claramente. Y si no te vas en los próximos 30 segundos, voy a llamar a la policía». Nunca le había hablado así. Nunca a nadie. Andrés retrocedió. Había confusión en sus ojos. ¿Y algo más? Miedo. «Esto no termina aquí», dijo. «Voy a conseguir lo que me corresponde. Con o sin tu ayuda». Se dio vuelta. Caminó hacia la puerta. «Andrés». Lo llamé. Se detuvo. «¿Qué le hiciste a tu padre?» Silencio. «¿De qué hablas?» «La última semana. En el hospital. ¿Qué le hiciste?» Él giró lentamente. Su cara era una máscara. «Papá estaba enfermo. Murió de su enfermedad. Eso es. Todo. ¿Seguro? ¿Me estás acusando de algo?» Solo preguntó. Nos miramos por un largo momento. Madre e hijo. Desconocidos. «Cuidado, mamá», dijo. «A tu edad, la mente empieza a fallar. La gente empieza a imaginar cosas. Sería una lástima que alguien pensara que no puedes cuidarte sola». La amenaza era clara. «Buenas noches, Andrés». Él salió. La puerta se cerró. Me quedé temblando en medio de la sala. Luciana salió del cuarto. «Dios mío», susurró. «¿Estás bien?» «No, pero voy a estarlo». Me senté en el sofá. Las piernas no me sostenían. «Escuché todo», dijo Luciana. «La amenaza sobre tu mente, sobre internarte, es lo mismo que le dijo a Héctor. Tenemos que actuar. Ya no podemos esperar». Tenía razón. Pero todavía faltaba algo. Algo que no encajaba. «Marisol», dije. «Ella sabe más de lo que nos contó». «¿Cómo lo sabes?» «Porque cuando hablamos de los medicamentos, su cara cambió. Hay algo que no nos dijo». Tomé mi teléfono. Llamé a Marisol. «¿Valentina?» «Son las 11 de la noche. Andrés estuvo aquí». Me amenazó. Silencio. «¿Estás bien?» «Necesito verte. Mañana. Temprano. Andrés va a sospechar si...» «Marisol, sé que hay algo que no me contaste. Algo sobre los medicamentos, sobre lo que realmente pasó». Una pausa larga. «Mañana a las 7, dijo. «En el café de la plaza. Andrés nunca se levanta antes de las 9. Ahí estaré». Colgué. Luciana me miraba. «¿Vas a ir sola?» «No. Vienes conmigo». El café estaba casi vacío a esa hora. Marisol ya estaba ahí cuando llegamos. Ojeras profundas. Café intacto frente a ella. Nos sentamos. «Habla», dije. «Todo». Marisol miró a Luciana. Luego a mí. «Lo que voy a contarles. No se lo he dicho a nadie. Nunca. Te escuchamos». Respiró hondo. «Hace 3 semanas antes de que Héctor muriera, encontré algo en el escritorio de Andrés. Una receta médica. A nombre de Héctor, pero con una firma que no reconocí. ¿Falsificada? Eso creo. La receta era para un medicamento que interactúa mal con el tratamiento de quimio. En dosis normales, solo causa malestar. En dosis altas, no necesitaba terminar». «¿Guardaste la receta?», preguntó Luciana. «Sí». Marisol sacó un papel de su bolso. «Aquí está». Lo tomé. Letra ilegible como todas las recetas. Pero el nombre del medicamento era claro. «¿Por qué no nos lo mostraste antes?» «Porque tenía miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Andrés, no saben de lo que es capaz. Las cosas que he visto. Las cosas que me ha hecho». «¿Qué cosas?». Marisol se arremangó el suéter. En su brazo había marcas. Moretones viejos, amarillentos. «Esto es solo lo que se ve», dijo. «Lo demás está por dentro». Luciana ahogó un gemido. Yo no dije nada. No podía. Mi hijo, mi Andrés... ¿En qué se había convertido? «¿Por qué sigues con él?», preguntó Luciana. «Porque si me voy sin pruebas, me destruye. Tiene fotos mías, videos, cosas que...». Se detuvo. «Cosas que usaría para humillarme».
para quitarme todo. Pero ahora tienes pruebas contra él, y él tiene pruebas contra mí. Es un equilibrio de terror. Entendí entonces. Marisol no era solo una aliada conveniente. Era otra víctima. Otra mujer atrapada en la red de mentiras de Andrés. Vamos a salir de esto. Dije. Las tres. Juntas. ¿Cómo? Pensé en los documentos, las grabaciones, el testamento real, la receta falsificada. Necesitamos un abogado. Dije. Alguien que no tenga conexión con Andrés. Alguien que pueda armar un caso. Conozco a alguien, dijo Marisol. Una abogada, especialista en casos de fraude y violencia doméstica. Andrés no la conoce. Llámala. Hoy. Marisol asintió. Por primera vez vi algo parecido a esperanza en sus ojos. Pasaron 3 días. 3 días de reuniones secretas, de copiar documentos, de preparar todo. La abogada, una mujer seria llamada Patricia, revisó cada papel, cada grabación, cada prueba. Tienen un caso fuerte, dijo. Fraude, falsificación, posible homicidio. Pero necesitamos más para lo último. ¿Qué más? Pregunté. Algo que conecte directamente a Andrés con la medicina. La receta no basta. Pudo haberla conseguido cualquiera. ¿Y si conseguimos una confesión? Preguntó Luciana. Sería ideal. Pero, ¿cómo? Nos miramos. No teníamos respuesta. Esa noche volví a casa sola. Luciana se quedó con la abogada, organizando los archivos. Entré a la casa oscura, encendí las luces y me detuve. Había alguien en la sala. Dolores, mi vecina, sentada en el sofá como si viviera ahí. Valentina, dijo. Creo que es hora de que hablemos. ¿Cómo entraste? Tengo llave. Héctor me la dio hace años, para emergencias. Otra llave, otro secreto. ¿Qué quieres, Dolores? Ella se levantó. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Quiero contarte la verdad, dijo, sobre Héctor y yo. Sobre lo que pasó hace 30 años. No quería escuchar más verdades. Estaba llena de ellas. Pero algo en su cara me detuvo. Habla, dije. Hace 30 años Héctor y yo tuvimos una fiera aventura. Fue breve, solo unos meses. Pero en esos meses quedé embarazada. El piso se movió. ¿Qué? Perdí al bebé. Héctor nunca lo supo. Nunca se lo dije. Pero ese bebé habría sido hermano de Andrés. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Dolores se acercó. Porque hay algo más. Algo que descubrí después, cuando empecé hasta a investigar. Algo sobre Andrés. ¿Qué? Sus ojos se clavaron en los míos. Andrés no es tu hijo biológico, Valentina. Nunca lo fue. Las palabras flotaron en el aire. Andrés no es tu hijo biológico. Eso es imposible. Dije. Yo lo parí. Estuve en el hospital. Lo tuve en mis brazos. Dolores negó con la cabeza. Tuviste un bebé en tus brazos. Pero no era el que nació de ti. ¿De qué estás hablando? Siéntate, Valentina. Por favor. No quería sentarme. Quería gritar, correr, despertar de esta pesadilla. Pero mis piernas cedieron. Me dejé caer en el sofá. Dolores se sentó frente a mí. Lo que voy a contarte me lo dijo Héctor. Hace 20 años, una noche que bebió demasiado. Después me hizo jurar que nunca lo repetiría. Y no lo hice. Hasta ahora. Habla. Cuando quedaste embarazada de Andrés, hubo complicaciones. El parto fue difícil. Muy difícil. Recordaba. El dolor, la sangre, las horas interminables. El bebé. Dolores hizo una pausa. El bebé no sobrevivió. No, eso no es verdad. Yo lo vi. Lo cargué. Cargaste a un bebé. Pero el tuyo había muerto horas antes. Héctor entró en pánico. Habló con un médico que conocía, alguien que le debía favores. Y ese médico consiguió otro bebé. ¿Consiguió? Una madre soltera que no podía quedarse con su hijo. Le pagaron. Hicieron los papeles. Y cuando despertaste de la anestesia, te pusieron a ese bebé en los brazos. El cuarto daba vueltas. No, susurré. No puede ser. Héctor vivió con esa culpa toda su vida. Por eso te consentía tanto. Por eso nunca te negaba nada. Sentía que te debía algo que jamás podría pagar. 38 años. 38 años criando a un hijo que no era mío. 38 años de mentiras. ¿Andrés lo sabe? Pregunté. No lo sé. Héctor nunca me lo dijo. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera la noche era oscura, sin estrellas. Todo lo que creía saber.
todo lo que creía ser. Madre, esposa, mujer. Todo era mentira. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté sin voltear. Porque mereces saber la verdad. Toda la verdad. Antes de que hagas lo que sea que estás planeando. Me di vuelta. ¿Cómo sabes que estoy planeando algo? Porque te conozco, Valentina. Te conozco desde hace 40 años. Y sé que no eres de las que se quedan quietas. Tenía razón. Hay algo más, dijo Dolores. Algo que encontré cuando empecé a buscar información sobre el pasado de Andrés. ¿Qué? Sacó un papel de su bolso. El certificado de nacimiento original. El verdadero. Con el nombre de su madre biológica. Tomé el papel. Las manos me temblaban. Un nombre. Elena Vargas. Una dirección. Un hospital. Una fecha. ¿Quién es Elena Vargas? No lo sé. Pero si quieres respuestas, ahí es donde tienes que buscar. Guardé el papel. Gracias, Dolores. No me lo agradezcas. Debí habértelo dicho hace años. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Valentina, dijo antes de salir. Lo que Andrés hizo o dejó de hacer no es tu culpa. Criaste a un niño con amor. Lo que él hizo con ese amor es responsabilidad suya, no tuya. Y se fue. No dormí esa noche. A las 6 de la mañana llamé a Luciana. Necesito verte. Ahora, media hora después estaba en mi puerta. Le conté todo. Lo de Dolores, lo del bebé, lo del certificado. Cuando terminé, ella estaba llorando. Dios mío, dijo. ¿Cómo es posible que un hombre guarde tantos secretos? No lo sé. Pero ya no importa. Lo que importa es qué hacemos ahora. ¿Qué quieres hacer? Pensé en Elena Vargas, en la madre biológica de Andrés. Quiero encontrarla. Dije, quiero saber quién es. Quiero entender de dónde viene. Él. ¿Crees que eso cambiará algo? No lo sé. Pero necesito saberlo. Luciana asintió. Entonces busquemos. Encontrar a Elena Vargas tomó 2 días. Luciana, conocías a alguien que trabajaba en registros civiles. Hicimos preguntas, pagamos favores, seguimos pistas. Y al final, encontramos una dirección. Un asilo de ancianos al norte de la ciudad. Elena Vargas, 79 años. Residente desde hacía 5 años. Fui sola. No quería testigos para esta conversación. El asilo olía a desinfectante y a comida institucional. Una enfermera me llevó hasta un jardín interior. Había una mujer sentada en una silla de ruedas, mirando las flores. Cabello blanco, cara arrugada, ojos hundidos. ¿Elena? Pregunté. Levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, profundos. ¿Quién eres? Me llamo Valentina. Necesito hablar contigo. Sobre un bebé que tuviste hace 38 años. Algo cambió en su cara. Un destello de reconocimiento. O de miedo. Siéntate, dijo. Me senté en un banco frente a ella. ¿Qué quieres saber? Preguntó. Todo. Elena suspiró. Sus manos temblaban sobre el regazo. Era joven. Empezó. 18 años. Sin familia, sin dinero, sin opciones. Cuando quedé embarazada, pensé que mi vida había terminado. ¿Quién era el padre? Un hombre casado. Mayor que yo. Me prometió cosas que nunca cumplió. ¿Su nombre? Elena me miró fijamente. ¿De verdad no lo sabes? El frío me recorrió la espalda. Dímelo. Héctor, dijo. Se llamaba Héctor. El mundo se detuvo. No, susurré. No, eso no. Héctor era el padre de mi hijo. Me pagó para que lo entregara. Me hizo firmar papeles. Y después desapareció de mi vida. Andrés era hijo de Héctor. Pero no mío. Era hijo de Héctor y de esta mujer. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué te eligió a ti? Porque era conveniente. Porque su esposa había perdido a su bebé. Y él necesitaba un reemplazo. Porque yo era nadie y no podía negarme. Las lágrimas corrían por mi cara. Todos estos años, dije. Todos estos años crié al hijo de otra mujer. Al hijo de mi esposo con otra mujer. Elena extendió su mano temblorosa. Tocó la mía. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo. Héctor me amenazó. Dijo que si hablaba me destruiría. Y yo le creí. Más amenazas. Más miedo. Más mentiras. ¿Había algo real en mi vida? ¿Quieres saber algo? Preguntó Elena. ¿Qué? Me he preguntado toda mi vida cómo sería él. Mi hijo. El bebé que entregué. No supe qué decir. Es un monstruo. Dije finalmente. El bebé que entregaste se convirtió en un monstruo. Elena cerró los ojos.
Entonces los dos perdimos, susurró. Tú criaste a un extraño, y yo abandoné a alguien que me necesitaba. Nos quedamos en silencio. 2 mujeres destruidas por el mismo hombre. 2 vidas arruinadas por las mismas mentiras. Volví a casa al atardecer. Luciana y Marisol me esperaban. Les conté todo. Cuando terminé, había silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marisol. Pensé en todo lo que sabía. Los robos, las amenazas, la muerte de Héctor, el secreto de mi nacimiento, la receta falsificada. Mañana es la audiencia del fideicomiso. Dije, Andrés Bataille va a intentar tomar control de la empresa. Vamos a estar ahí. ¿Con todo? ¿Todo?, preguntó Luciana. Los documentos, las grabaciones, el testamento real, todo. ¿Y lo de Elena? ¿Lo del nacimiento? Eso también, si es necesario. Marisol me miró. Esto va a destruirlo. Lo sé. ¿Estás segura? Pensé en Héctor, en sus mentiras, en su cobardía. Pensé en Andrés, en lo que le hizo a su padre, en lo que me amenazó con hacerme a mí. Pensé en los 38 años de mi vida que había dedicado a criar a un niño que no era mío. Estoy segura, dije. Esa noche preparamos todo. Y cuando llegó la mañana, estábamos listas. La sala del juzgado olía a madera vieja y a tensión. Llegamos temprano. Luciana, Marisol, la abogada Patricia y yo. Nos sentamos en la primera fila, detrás de la mesa de la defensa. Andrés llegó 10 minutos después. Cuando nos vio, se detuvo en la puerta. Su cara pasó de la sorpresa a la furia en menos de un segundo. ¿Qué hacen ellas aquí?, le preguntó a su abogado. El abogado, un hombre calvo con traje caro, se encogió de hombros. Es una audiencia pública. Cualquiera puede asistir. Andrés caminó hacia nosotras. Se detuvo frente a mí. «Mamá», dijo en voz baja, «no sabes lo que estás haciendo. Por primera vez en 40 años, sé exactamente lo que estoy haciendo». Algo cambió en sus ojos. El desprecio que siempre escondía salió a la superficie. «¿Te vas a arrepentir?», susurró. «Ya veremos». El juez entró. Todos se levantaron. La audiencia comenzó. El abogado de Andrés habló primero. Presentó su caso. Héctor había dejado la empresa en fideicomiso por error. Estaba enfermo, confundido, influenciado por personas malintencionadas. Andrés, como único hijo y heredero legítimo, tenía derecho a tomar control inmediato. «Mi cliente ha trabajado en esta empresa durante 18 años», dijo. «Conoce cada aspecto del negocio. Es la opción lógica para continuar el legado de su padre». El juez asintió. Tomó notas. «¿Hay alguien que desee responder?», preguntó. Patricia se levantó. «Sí, su señoría. Represento a Valentina de Mendoza, viuda del difunto. Y tenemos evidencia que contradice todo lo que se ha dicho». Andrés se tensó. Patricia abrió su maletín. «Primero, presento el testamento original de Héctor Mendoza, fechado 3 meses antes de su muerte, firmado ante notario, completamente legal». Le entregó el documento al juez. «Este testamento establece que la empresa debe pasar a Luciana Mendoza, hija reconocida del difunto. No a Andrés». Murmullos en la sala. Andrés se levantó. «Eso es falso. Mi padre nunca...» «Silencio», ordenó el juez. «Siéntese». Andrés obedeció, pero sus manos temblaban. Patricia continuó. «Segundo, presento evidencia de fraude sistemático cometido por Andrés Mendoza contra la empresa de su padre. Facturas falsificadas, pagos a proveedores inexistentes, transferencias a cuentas en el extranjero, más documentos sobre la mesa del juez. Tercero, presento una grabación hecha por Héctor Mendoza antes de su muerte. En ella, describe cómo fue amenazado por su propio hijo para cambiar el testamento». Patricia sacó la grabadora. Presionó play. La voz de Héctor llenó la sala. Andrés vino a verme al hospital. Me dijo que si no cambiaba el testamento, iba a destruir a Valentina. Andrés se puso pálido. Su abogado intentó objetar. «Su señoría, esta grabación no ha sido autenticada. Tenemos certificación forense», interrumpió Patricia. «La voz es de Héctor Mendoza. La grabación no ha sido manipulada». El juez levantó la mano. Continué. La grabación siguió. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Andrés. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Patricia no había terminado. «Su señoría, hay un último asunto. Uno que es relevante para determinar los derechos de herencia
Del señor Andrés Mendoza. Andrés levantó la cabeza. ¿De qué habla?, preguntó su abogado. Patricia me miró. Yo asentí. Presento el certificado de nacimiento original de Andrés Mendoza. Sacó el papel. Según este documento, la madre biológica de Andrés no es Valentina de Mendoza. Es Elena Vargas. El murmullo se convirtió en caos. Andrés se levantó de golpe. Eso es mentira. También presento una declaración jurada de Elena Vargas, confirmando que entregó a su hijo recién nacido, a Héctor Mendoza, hace 38 años. A cambio de dinero, le entregó el documento al juez. En otras palabras, su señoría, Andrés Mendoza no es hijo biológico de Valentina de Mendoza. Fue adoptado ilegalmente cuando era un recién nacido, sin papeles legales, sin proceso formal, sin consentimiento de la madre adoptiva. Andrés me miró. Sus ojos estaban vacíos, como los de un animal acorralado. «Mamá», dijo. «Mamá, esto no puede ser verdad». No respondí. No tenía nada que decirle. «¡Mamá!», gritó. «Diles que es mentira». El juez golpeó su martillo. «Orden. Orden en la sala». Pero Andrés no escuchaba. Se acercó a mí. Los guardias lo detuvieron. «Todo lo que hice fue por nosotros», gritó. «Por esta familia. Tú no entiendes nada». «Entiendo más de lo que crees», dije. «Entiendo que amenazaste a tu padre moribundo. Entiendo que le robaste durante años. Entiendo que posiblemente aceleraste su muerte. No tienes pruebas de eso. Tengo esto». Marisol se levantó. Extendió la receta falsificada. «Encontré esto en tu escritorio», dijo. «Una receta a nombre de Héctor, para un medicamento que interactúa fatalmente con la quimioterapia, firmada por un médico que no existe». Andrés la miró con odio puro. «Tú, Siseo, siempre supe que eras una traidora. Y yo siempre supe que eras un monstruo. Solo necesitaba tiempo para probarlo». El juez intervino. «Esta evidencia será entregada a las autoridades pertinentes para investigación criminal. Mientras tanto, ordeno la suspensión inmediata de todos los derechos de Andrés Mendoza sobre el fideicomiso. La empresa quedará bajo administración temporal hasta que se resuelvan estos asuntos». Andrés intentó hablar. «Su señoría, esto es... Además», continuó el Astestechoses, «juez, recomiendo que el señor Mendoza no abandone la ciudad hasta que concluya la investigación». Los guardias escoltaron a Andrés fuera de la sala. Antes de cruzar la puerta se dio vuelta. Me miró. «Esto no termina aquí», dijo. «Soy tu hijo, tu único hijo, y vas a pagar por esto». Desapareció por la puerta. Salimos del juzgado en silencio. El sol brillaba fuera. Un día hermoso, normal, indiferente. Luciana caminó a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó. «No», dije. «Pero lo estaré». Marisol se acercó. «La abogada dice que probablemente habrá una investigación criminal. Por el fraude y por... lo otro. Lo otro. La muerte de Héctor». «Bien», dije. «No te importa. Podría ir a la cárcel». Pensé en el bebé que perdí hace 38 años. El bebé que nunca conocí. El bebé que fue reemplazado por un extraño. «Ya perdí a mi hijo», dije. «Lo perdí el día que nació muerto. El hombre que crié nunca fue mío». Las tres nos quedamos en mitos etenosis. Silencio. 3 mujeres unidas por el dolor y la traición. 3 mujeres que habían sobrevivido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Luciana. Miré hacia el cielo. «Ahora», dije. Empezamos de nuevo. Esa noche volví a casa. La casa que Héctor y yo habíamos comprado hace 35 años. La casa donde había criado a un hijo que no era mío. La casa llena de recuerdos que ahora se sentían huecos. Me senté en la veranda. El jardín estaba oscuro. Solo se escuchaban los grillos. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Hola?». Silencio. «¿Hola?», repetí. Una voz. Apenas un susurro. «Señora Valentina, soy la enfermera del asilo. Elena Vargas quiere verla. Dice que hay algo más que necesita contarle. Algo que no le dijo antes». El frío volvió. «¿Qué cosa?». «No sé, pero dice que es urgente. Dice que es sobre Andrés, sobre quién es realmente su padre. Héctor era su padre». Ella me lo dijo. Una pausa. «No, señora. Eso es lo que ella quiere. Explicarle. Héctor no era el padre biológico de Andrés. Él también fue engañado. Llegué al asilo a las 7 de la mañana.
No había dormido. Las palabras de la enfermera daban vueltas en mi cabeza como un carrusel roto. Héctor no era el padre biológico de Andrés. ¿Otro secreto? ¿Otra mentira? ¿Cuántas capas tenía esta historia? Elena me esperaba en el mismo jardín de antes, pero esta vez no miraba las flores. Miraba hacia la puerta, esperándome. «¿Viniste?», dijo cuando me acerqué. «Dijiste que había algo más. Siéntate, por favor». Me senté. Las manos me temblaban. «¿Qué no me contaste?». Elena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, estaban llenos de algo que parecía vergüenza. «Te mentí», dijo. «Sobre Héctor, sobre quién era el padre de mi hijo». «¿Por qué?». «Porque la verdad es peor. Mucho peor». Esperé. Elena respiró hondo. Cuando tenía 18 años trabajaba en una casa, limpiando, cocinando, cuidando. La familia era rica. Tenían un hijo, mayor que yo, 25 años, casado, con su propia familia. ¿Quién era? Se llamaba Aurelio. Aurelio Mendoza. El nombre me golpeó. Mendoza. ¿Era pariente de Héctor? Era su hermano mayor. El mundo se inclinó. «No», susurré. «No puede ser. Aurelio me forzó», continuó Elena, su voz apenas audible. «Varias veces. Yo tenía miedo de hablar. Él era poderoso. Yo no era nadie. Cuando quedé embarazada me coecharon de la casa. Me dieron algo de dinero y me dijeron que desapareciera». Las lágrimas corrían por sus mejillas. Meses después, apareció Héctor. Dijo que sabía lo que su hermano había hecho. Dijo que quería ayudar. Me ofreció dinero por el bebé. Mucho dinero. Dijo que lo criaría como suyo, que tendría una buena vida. ¿Y aceptaste? ¿Qué opción tenía? Era joven, pobre, sola. Y el bebé, cada vez que lo miraba, veía la cara de Aurelio. No podía quedármelo. Me levanté. Caminé hasta el borde del jardín. Las flores se veían borrosas a través de mis lágrimas. Andrés, el niño que crié durante 38 años, no era hijo de Héctor. Era hijo de su hermano, el producto de una violación. Y Héctor lo sabía. Siempre lo supo. ¿Por qué Héctor lo hizo?, pregunté sin voltear. ¿Por qué quería al hijo de su hermano? No lo sé con certeza, pero creo que fue por culpa. Aurelio murió poco después de que yo entregara al bebé. Un accidente de auto. Héctor quedó como el único heredero de la familia. Creo que el bebé era su manera de compensar. ¿Compensar qué? No lo sé. Solo sé que Héctor cargó con ese secreto toda su vida y que nunca me lo perdoné a mí misma. Me di vuelta. Elena me miraba con ojos rotos. «Perdóname», dijo, «por mentirte ayer. Por todo». No sabía qué sentir. Rabia, compasión, asco, tristeza. Todo mezclado en un nudo imposible. «¿Andrés sabe esto?», pregunté. «No lo creo. Héctor nunca se lo habría dicho». Pensé en Andrés, en su crueldad, en su manipulación, en todo lo que había hecho. ¿Era la sangre? ¿Era Aurelio manifestándose a través de su hijo? ¿O era simplemente un hombre que había elegido ser malo? «Hay algo más», dijo Elena. «¿Más? Tengo cartas. Cartas que Héctor me escribió a lo largo de los años. Me contaba cosas. Sobre el bebé, sobre cómo crecía, sobre sus preocupaciones». «¿Qué preocupaciones?». Elena bajó la voz. Héctor empezó así a notar cosas cuando Andrés era adolescente. Comportamientos extraños, mentiras constantes, crueldad con animales. Héctor tenía miedo de que el niño hubiera heredado algo de Aurelio. Algo oscuro. Crueldad con animales. Recordé. Andrés tenía 14 años. Encontré un pájaro muerto en el jardín. Él dijo que lo había encontrado así, pero había algo en su cara. Una sonrisa pequeña, secreta. Nunca quise pensar en eso. «¿Dónde están esas cartas?», pregunté. «Las tengo guardadas. En mi cuarto». «Si las quieres. Son tuyas». «Sí, las quiero». Las cartas eran docenas, escritas a lo largo de 30 años. Algunas breves, otras extensas. Todas con la letra de Héctor. Me las llevé a casa. Me encerré en mi cuarto. Y leí. Leí sobre el día que Andrés dio sus primeros pasos. Sobre su primera palabra. Sobre cómo Héctor lo miraba dormir y sentía un amor mezclado con terror. Leí sobre los años de escuela, sobre las mentiras que Andrés contaba, sobre las peleas, sobre los compañeros que terminaban lastimados. Leí sobre la adolescencia, sobre el pájaro muerto, sobre el gato del vecino que desapareció,
sobre la novia que terminó con él y apareció con el auto rayado. Leí sobre el adulto, sobre cómo Andrés entró a trabajar en la empresa, sobre cómo Héctor empezó a notar irregularidades, sobre cómo decidió no decir nada, esperando que su hijo cambiara. La última carta era de hace un año. Elena, creo que cometí un error terrible. Debí haber dicho la verdad hace mucho tiempo. Debí haber buscado ayuda para el niño cuando todavía era tiempo. Ahora es demasiado tarde. Andrés se ha convertido en algo que no reconozco. Y tengo miedo. No por mí, por Valentina. Ella no sabe nada. Ella lo ama como si fuera suyo. Y él va a destruirla. Lo sé, lo veo venir, pero no sé cómo protegerla. Cerré la carta. Las lágrimas habían dejado de caer hace horas. Ya no quedaba nada. Solo vacío. Esa noche Luciana vino a verme. Le mostré las cartas, le conté todo. Cuando terminé, ella estaba pálida. «Dios mío», susurró. «Papá vivió con esto toda su vida y nunca me lo dijo. Nunca me dio la oportunidad de saber. ¿Qué vas a hacer? Mañana es la continuación de la audiencia. Van a decidir sobre la investigación criminal. ¿Vas a mostrar las cartas?» Pensé en Andrés, en el niño que crié, en el hombre que se convirtió. «No», dije. «Las cartas son entre Héctor y Elena. No cambian lo que Andrés hizo. No son relevantes para el caso. Entonces, ¿para qué las quieres?» «Para entender. Para dejar de culparme». Luciana me tomó la mano. «Nada de esto es tu culpa, Valentina». «Lo sé. Ahora lo sé». Nos quedamos en silencio. Afuera la noche era quieta. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Luciana. «Sí, después de todo esto, ¿qué sientes por él?». «¿Por Andrés?». Pensé en la pregunta. «Siento lástima», dije finalmente. Lástima por el niño que pudo haber sido, por la vida que pudo haber tenido si alguien hubiera intervenido a tiempo. Y amor, el amor que sentía murió. No de golpe, poco a poco, con cada verdad que descubrí. Ahora solo queda vacío». Luciana asintió. «¿Y ahora qué?». Me levanté. Fui hacia la ventana. «Ahora termino lo que empecé. Mañana voy a la audiencia. Voy a asegurarme de que se haga justicia. Y después voy a aprender a vivir de nuevo». «¿Sola?». Me di vuelta. La miré. «No, no sola». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. «Entonces estaré contigo. Hasta el final». La mañana llegó gris y fría. Me vestí con cuidado. El traje negro que había usado para el funeral de Héctor. El mismo collar de perlas que él me regaló hace 40 años. Antes de salir me miré en el espejo. Una mujer de 63 años me devolvió la mirada. Cansada, marcada, pero entera. Todavía entera. Tomé los documentos, las grabaciones, el testamento real y un sobre amarillo. El último sobre amarillo. Adentro había una sola hoja. Una carta que escribí la noche anterior. Una carta para Andrés. No sabía si algún día la leería. No sabía si importaba. Pero necesitaba escribirla. Necesitaba decir lo que nunca pude decir en voz alta. Guardé el sobre en mi bolso y salí hacia el juzgado. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, gente que había escuchado rumores. La historia de los Mendoza se había filtrado. Un empresario muerto. Un hijo acusado de fraude. Secretos de familia saliendo a la luz. Me senté en el mismo lugar que el día anterior. Luciana a mi derecha. Marisol a mi izquierda. Patricia frente a nosotras, organizando papeles. Andrés llegó escoltado por 2 policías. Lo habían arrestado la noche anterior. «Intento de fuga», dijeron. Lo encontraron en el aeropuerto con un boleto de ida. Cuando entró, nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver odio, rabia, desprecio. Pero lo que vi fue peor. Nada. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no quedara nadie adentro. El juez entró. Todos se levantaron. «Esta audiencia continuará con la presentación de evidencia adicional», anunció. «La Fiscalía ha solicitado que se formalicen cargos criminales contra Andrés Mendoza por fraude, falsificación de documentos y posible homicidio». Posible homicidio. Las palabras flotaron en el aire. El fiscal se levantó. Presentó la evidencia, las facturas falsas, las transferencias, la receta falsificada, el testimonio de Marisol.
Andrés no reaccionó. Miraba hacia adelante, inmóvil. Su abogado intentó defender. Habló de circunstancias atenuantes, de presión familiar, de enfermedad mental, pero las pruebas eran demasiado fuertes. ¿El acusado desea hacer una declaración?, preguntó el juez. Silencio. Andrés se levantó lentamente. Sí, dijo. Quiero decir algo. El juez asintió. Andrés se volvió hacia mí. Mamá, dijo. Sé que me odias. Sé que crees que soy un monstruo. Tal vez lo soy. Pero quiero que sepas algo. Esperé. Todo lo que hice lo hice porque nunca fui suficiente. Para papá siempre hubo algo mal conmigo. Algo que él veía y yo no entendía. Me miraba con miedo, ¿sabías? Con miedo. Su propio hijo. Y yo pasé toda mi vida tratando de demostrarle que estaba equivocado. Su voz se quebró, pero nunca lo logré. Y cuando descubrí que la empresa iba a ser para otra persona, para una hermana que ni conocía, algo se rompió en mí. Algo que ya estaba roto desde hace mucho. Bajó la cabeza. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que una parte de mí siempre te quiso, aunque no supiera cómo demostrarlo. Silencio en la sala. Por un momento, solo un momento, vi al niño que había criado. El niño que corría hacia mí cuando llegaba de la escuela. El niño que me pedía cuentos antes de dormir. Pero ese niño ya no existía. Tal vez nunca existió. Andrés, dije. Mi voz sonó extraña, lejana. Te crié con todo el amor que tenía. Te di todo lo que pude. Pero el amor no es suficiente para salvar a alguien que no quiere ser salvado. Él me miró. ¿Eso es todo?, preguntó. Después de 38 años, ¿eso es todo lo que tienes para decirme? Saqué el sobre amarillo de mi bolso. No, dije. También tengo esto. Me levanté. Caminé hacia él. Los guardias se tensaron, pero el juez les hizo una seña para que esperaran. Le entregué el sobre. Léelo cuando puedas, dije. Cuando estés listo. Andrés tomó el sobre. Lo miró como si fuera un objeto extraño. ¿Qué es? La verdad. Toda la verdad. Sobre quién eres. Sobre de dónde vienes. Sobre por qué Héctor te miraba con miedo. Sus ojos se abrieron. ¿Qué quieres decir? Léelo, repetí. Y después decide quién quieres ser. Me di vuelta. Volví a mi asiento. No miré atrás. El juez dictó su resolución. Andrés sería procesado por fraude y falsificación. La investigación por homicidio continuaría. Mientras tanto, quedaría en prisión preventiva. El testamento real de Héctor fue validado. La casa quedaba para mí. La empresa pasaba yo a Luciana. Todo lo que Andrés había luchado por conseguir, todo lo que había robado y manipulado para obtener, se esfumó en una mañana. Cuando los guardias se lo llevaron, no volteó a verme. Y yo no lo llamé. Salimos del juzgado bajo un sol tímido. Luciana caminaba a mi lado. Marisol se había ido con Patricia a firmar documentos. ¿Qué había en la carta?, preguntó Luciana. La que le diste. La verdad sobre su padre. Sobre Aurelio. Sobre Elena. Todo lo que descubrí. ¿Por qué se lo diste? Me detuve. Miré hacia el cielo. Porque merece saber de dónde viene. Aunque sea horrible. Aunque duela. La verdad es lo único que puede salvarlo ahora. Si es que todavía puede ser salvado. ¿Crees que puede? No lo sé. Pero ya no es mi responsabilidad. Hice lo que pude. Ahora él tiene que decidir. Luciana asintió. Caminamos en silencio hasta el auto. Antes de subir, me detuvo. Valentina, dijo. Sé que no soy tu hija. Sé que apenas nos conocemos. Pero quiero que sepas que estoy agradecida. Por todo. ¿Por qué? Por aceptarme. Por no odiarme. Por dejarme ser parte de esto. La miré. Esta mujer que era hija de mi esposo con otra mujer. Esta mujer que, por todas las razones lógicas, debería ser mi enemiga. Pero no lo era. Era lo más cercano a familia que me quedaba. Luciana, dije. La sangre no hace familia. El amor sí. Y, aunque nos conocemos hace solo unos días, siento que te conozco de toda la vida. Ella sonrió. Las lágrimas brillaban en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Ahora vamos a casa. Vamos a sentarnos en la veranda. Vamos a tomar café. Y vamos a empezar de nuevo. Esa noche hicimos exactamente eso. Nos sentamos en la veranda. El jardín estaba oscuro, pero las luces de la casa proyectaban un resplandor cálido.
Luciana tenía una taza de café en las manos. Yo tenía la mía. No hablamos. No hacía falta. El silencio era diferente ahora. No era el silencio pesado de los secretos. Era el silencio tranquilo de dos personas que no necesitan palabras para entenderse. Pensé en todo lo que había perdido. Un esposo que me mintió durante 40 años. Un hijo que nunca fue mío. Una vida construida sobre mentiras. Pero también pensé en lo que había ganado. La verdad, por horrible que fuera. Mi dignidad, por mucho que hubiera costado. Y una nueva oportunidad para vivir los años que me quedaban en mis propios términos. ¿Era suficiente? No lo sabía. Pero era algo. Y algo era más de lo que tenía hace una semana. Semanas después, recibí una carta. De la prisión. De Andrés. La abrí con manos temblorosas. Mamá. Leí todo. Lo de Aurelio, lo de Elena, lo de papá. No sé qué sentir. No sé quién soy. Pero por primera vez en mi vida, quiero saberlo. Quiero entender por qué soy así. Si hay algo roto en mí, quiero intentar arreglarlo. No te pido que me perdones. No te pido que me visites. Solo quería que supieras que tu carta cambió algo. No sé qué, pero algo. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No respondí. Todavía no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Pero por primera vez sentí algo parecido a la esperanza. No por él. Por mí. Porque había hecho lo correcto. Porque había dicho la verdad. Porque, al final, eso era lo único que podía controlar. Esta mañana me desperté temprano. Fui a la cocina. Preparé café. Me senté en la veranda. Luciana todavía dormía en el cuarto de huéspedes. Se quedó a vivir conmigo hace 2 semanas. Ninguna de las dos quería estar sola. El sol empezaba a salir. El jardín brillaba con el rocío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No felicidad. La felicidad es para los cuentos de hadas, pero paz. Esa paz que viene cuando dejas de luchar contra la verdad y la aceptas. Tomé un sorbo de café. Cerré los ojos. Y pensé en ti. En ti que escuchaste hasta el final. En ti que te quedaste conmigo a través de todo este dolor, toda esta oscuridad, toda esta verdad. Gracias. Gracias por no juzgarme. Por escucharme. Por acompañarme. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien, si te recordó algo de tu propia vida, déjame un comentario. Cuéntame. No estás solo. Ninguno de nosotros está solo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Porque hay más historias, más verdades, más mujeres como yo que necesitan ser escuchadas. La vida me quitó muchas cosas, pero me dio una voz. Y mientras tenga voz, voy a seguir contando. El sol terminó de salir. Un nuevo día. Una nueva oportunidad. Me levanté de la silla. Caminé hacia ella adentro. Luciana estaba despertando. La escuché moverse en el cuarto. ¿Café? Le grité. Por favor, respondió. Serví 2 tazas. Y mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en Héctor. En sus mentiras. En su cobardía. Pero también en su amor. Porque sí me amó. A su manera rota, imperfecta. ¿Me amó? Pensé en Andrés. En el niño que crié. En el hombre que se perdió. En la carta que me envió desde prisión. Pensé en todo lo que pasó. Y al final, solo quedó una certeza. Una frase que me acompañará hasta el día que me vaya. Gané, pero lo que gané tenía el corazón vacío.